Grabar. Pues muy buenos días. Hoy día es día martes 12 de mayo. La clase de hoy día se va a tratar más que nada de cuantificadores, que no me acuerdo si lo hemos visto o no. El para todo y el existe. ¿Lo vimos o no lo vimos? ¿Cuál es? El para todo y el existe. Creo que no. No, profe. Entonces eso nos faltaría por ver. Además, noticias, bueno, como se habrán dado cuenta, en la parte de los módulos aparece una de prueba, pero simplemente es una prueba que estamos haciendo para probar las alternativas que tiene la plataforma. La idea es que este día jueves tomar un test online para ir viendo las capacidades que tiene el sistema y viendo cómo ustedes también pueden responder. Sea como fuese, el, la idea es que tenga una parte online y otra parte de desarrollo. Ahí estamos viendo cómo hacer la de desarrollo, pero por lo menos en la parte online ya estamos avanzando. Este test va a ser igual para todas las secciones, porque va a ser durante la hora de clases. Entonces se va a abrir el módulo por un tiempo y tienen que responderlo. Ya, esto va a ser este día jueves. Y el test real va a ser ya la próxima semana, el día miércoles. O sea, este jueves 14 es un test de práctica y el miércoles 20 es el test real. Yep. Recuerden que la del próximo miércoles es el 40% de la nota final del curso. Ya, vamos a comenzar. Entonces, compartir PDF. Participantes. Ya. Realmente el documento se prepara para que. Muy bien. Ya. Entonces, vamos a la página 20, cuantificador universal y existencial. Entonces, Profe, ¿podría explicar un poco antes lo de la página 19, eso de implicancia? lo que vimos ayer, ¿cierto? No voy a tomar Sí, por eso. agua. Equivalencia e implicación lógica. Estos están asociados a dos cuantificadores. El primero al sí, solo sí, y el segundo al condicional. Cuando usted hace una tabla de verdad, por ejemplo la anterior, y tiene que esta proposición, sí, solo sí, con esta otra proposición, solo genera tautologías, se habla que esta proposición es equivalente a la proposición de acá. Y cuando ocurre esto, la notación cambia y en vez de colocar una flechita con una rayita, se pone una flechita con dos rayitas. Por lo tanto, cuando ocurre esto, se dice que la proposición de acá es equivalente a la de acá. Por ejemplo, en esta, como dio pura tautología en la resultado, esta proposición, a esta habría que colocarle dos rayitas, es equivalente con la de acá. O sea, eso es una equivalencia lógica. Y una implicancia lógica es lo mismo, pero esta vez con el condicional, o sea, con el antecedente consecuente. Usted hace la tabla de verdad y dan puras, puras verdades. Se habla que el
P implica Q es una implicación lógica. Al agregarle el apellido lógico, lo hace que siempre sea verdad. Y la notación cambia de la misma forma. En vez de ser una flechita con una rayita, es una flechita con dos rayitas. Y además, en el lenguaje corriente, tiene estas formas de leerse. P implica Q, si P entonces Q, si Q se sigue de P, P es condicional suficiente para Q y Q es condición necesaria para P. Todas estas corresponden a la misma frase que es la de acá. Se puede leer de esta forma, esta forma, esta forma, esta forma o esta forma. Pero habla de que al hacer la tabla de verdad de esto, siempre va a dar tautología. O sea, todas tienen que dar verdades cuando se pone la doble flechita. La doble flechita asevera que son siempre verdades. Yep. Gracias, profe. Esto de hipótesis tesis no lo vamos a ver, así que acá. Cuantificadores. Tenemos los siguientes problemas. De repente, cuando nosotros estamos trabajando una proposición, esta va a ser verdadera para ciertas personas, o sea, ciertos elementos, y para ciertos otros elementos va a ser falso. Por ejemplo, si tenemos un grupo de personas heterogéneos, o sea, personas de un rango de edad de 20 hasta 40 años, y usted coloca una condición de que su sueldo base es de mayor a 500.000 pesos, para ciertas personas, al evaluarlo bajo esa condición, va a dar verdadero cuando gane más de 500.000 pesos base o bruto, y va a dar falso cuando gane menos de 500.000 pesos bruto. Entonces, cuando se habla de eso y de que para algunos elementos es verdadero y algunos elementos es falso, sale el concepto de dominio de validez. Por ejemplo, sea el conjunto de los naturales. Recordemos que los naturales son todos los números del 1, 2, 3 hacia adelante. La proposición P es que X es mayor o igual a 1 y la proposición Q es que X es estrictamente menor que 5. Entonces, para los naturales, la proposición P siempre va a ser verdadera, porque como el natural más pequeño, que es el 1, 1 sí es mayor o igual a 1. El 2, lo mismo. El 3, lo mismo. O sea, P va a ser verdad para cualquier número natural. Pero en cambio, la proposición Q, que es X es estrictamente menor que 5, va a ser verdad solamente para los números 1, 2, 3 y 4. Para el 5 ya esto se hace falso, porque 5 no es estrictamente menor que 5. Es igual. Tanto, del 5 en adelante ya se hace falso esto. Entonces se dice que el dominio de validez para la proposición P con todos los naturales, porque todos los naturales cumplen con la condición, y para la proposición Q son solamente los números 1, 2, 3 y 4. ¿Se entiende, no? ¿Jóvenes? ¿Están ahí? No estoy hablando con la pared. Sí, profe. Si no, escriban por el chat. Si no pueden hacer ruido. Ahí me la colocó, sí. Entonces, para explicar esto, lo primero que voy a hacer es hablar de estos dos nuevos símbolos. Tenemos este símbolo de acá, que es como una especie de B con una rayita, que se va a llamar cuantificador universal, y aquí habría que agregar que se lee para todo. ¿Se copian este? Cuantificador universal, que se lee para todo. Entonces, cada vez que aparezca, se va a leer para todo.
Ya, terminando de copiar. ¿Ya, jóvenes? Listo, muy bien. El siguiente símbolo es esta E hacia el otro lado, que se llama cuantificador existencial, que se lee existe. Oh, ahí está. Esa E hacia el otro lado se llama cuantificador existencial y su lectura en español es existe. Además, hay un tercer símbolo, que es el que está aquí, que es esta E como media redondeada. Ojo que es un símbolo, por lo tanto tienen que hacerlo así cuando lo escriban. Es como si fuese el pi, cuando uno hace el símbolo del pi, lo tiene que hacer como es. Este símbolo es esta E redondita y se lee pertenece. Esto también lo vamos a ocupar cuando hablemos de conjuntos. Entonces tenemos el para todo, el existe y el pertenece. Profesor, Bastián, ¿cuál era el símbolo del entonces? el sí entonces, o ser condicional. El entonces. Aquí el entonces, si se habla como conector lógico, es parte del condicional. Ah, ya. Entonces, es sí entonces, o un antecedente y un consecuente. De ahí se ocuparía el de la flechita hacia el lado. Mm. Ya, gracias. ¿Mm? Ya. Entonces, la lectura de esto sería, lo voy a marcar acá, eso. Para todo X, X perteneciente a los naturales, se tiene la proposición P de X. Que si recordamos más arriba, recordemos que este es el O, se lee para todo X, X perteneciente a los naturales, X es mayor o igual a 1. Esa es la proposición. Y la proposición Q se podría leer existe X, X perteneciente a los naturales, tal que la proposición se cumple la propiedad Q, o sea, existe X, X perteneciente a los naturales, tal que X es menor que 5. Cuando se hace la separación entre el conjunto y la propiedad, porque esta es como menos la estructura que siempre se ocupa. El cuantificador, el conjunto y la propiedad. También se ocupa un backslash o un slash para decir tal que, o una coma, que también se puede leer como tal que. Es más que nada un conector entre el conjunto y la propiedad. Ya. Una observación. Tal como lo dice el español de los cuantificadores, cuando se habla del para todo, que este sea verdad, significa que todos los elementos cumplen con la propiedad.
por ejemplo, yo digo, todos los alumnos de álgebra tienen el iPhone 11 o el 12, no sé, algo que todavía no sale. Va a ser verdad solamente cuando cada uno de ustedes tenga un iPhone 12. Pero va a ser falso cuando falle por lo menos uno. Por ejemplo, si yo digo, todos los alumnos están frente a un computador. Si alguno de ustedes está haciendo la clase frente a su celular, la frase que yo dije, aunque esté bien para 14 personas, como hay una persona, por lo menos, o más, que no cumple la propiedad, lo hace falso. Entonces, el para todo tiene el problema de que el falso es, o sea, el para todo es falso cuando falla en al menos un elemento. Ya fallando con uno, ya se hace inmediatamente falso. ¿Estamos claros en eso? Jóvenes, pongan en el chat sí, no, sí, gracias, Isaac. O si no me da la sensación de estar hablando con la pared y no me gusta hablar con la pared. Ahora, el existencial, que es el otro, va a ser verdadero cuando al menos un elemento cumpla la propiedad. Pueden ser más, pero con al menos uno ya lo hace verdad. Por ejemplo, si yo digo, ¿existe algún alumno que esté con un sombrero o gorro? Si alguno de ustedes en este instante está tiene un gorro, aunque sea solamente uno, ya lo que yo dije es verdad. Porque basta que uno lo cumpla para que sea verdad. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de negar estos cuantificadores, tenemos la P, que es, por ejemplo, el para todo. Nosotros queremos negar el para todo. La negación con el para todo, perdón, el existe para todo son. Voy a poner mi celular en silencio. Entonces, cuando uno quiere negar el para todo, el cuantificador que se ocupa es el otro, o sea, el existencial. Así, por ejemplo, tenemos para todo X perteneciente al conjunto A, se tiene la propiedad P de X. Si se quiere negar esto, el para todo se niega con el existe. El conjunto siempre se tiene que conservar porque tiene que ser los mismos elementos que se estén comparando. Por ejemplo, si yo hago una proposición respecto a ustedes, o sea, alumnos del curso de álgebra, y después quiero negar lo que yo dije, tengo que mantener a los alumnos de álgebra como objeto de estudio. No tiene ningún sentido negarlo y después decir, pero esto no es válido para las mismas personas que estoy haciendo el estudio. O sea, el conjunto se mantiene. Y la proposición se niega. Por ejemplo, todos los animales caminan en 4 patas. De partida, aquí está el cuantificador todos, o sea, todos los animales caminan en 4 patas. ¿Esto es verdadero o es falso? Falso. Falso. ¿Por qué es falso? Las serpientes no tienen patas. Muy bien, ahí hay un ejemplo. ¿Cómo? También hay animales que no caminan en 4 patas, sino caminan en 2. Por ejemplo, los humanos caminamos en 2, las gallinas caminan en 2. ¿Qué más caminan en 2? Canguros caminan en 2. Avestruz. La avestruz camina en 2, ¿no se ve? Los peces no tienen patas. ¿Habrá un pez con pata? Creo que no. En fin, entonces esto es falso porque existen casos
donde no se cumple la propiedad. Entonces, su negación, el todo se niega con el existe, los animales sigue siendo el objeto de estudio, y la propiedad que camina en cuatro patas, su negación es no camina en cuatro patas. Así que diría, existe un animal que no camina en cuatro patas. Y esto es verdadero. Basta con mostrar, por ejemplo, uno, el ser humano, y ya estaría siendo verdadero. Entonces, la negación del todo es el existe. Profesor, tengo una duda. ¿Por qué existe un animal y no existen los animales? Más que nada porque se decidió hacer esta frase así, porque también podría ser, existe algún animal. No, no tiene que ver como con el... Ah, pero no, existir. no influye en nada. No, no influye nada en este caso. Ahora, si hubiese sido Solamente que él existe. si hubiese sido un único, o sea, agregar la palabra único, y ahí lo vamos a analizar más adelante, y ahí se haría falso el tema. Ahí. Eso vamos a ver, me parece que en la próxima página ya aparece el único. Eso es otro caso. Vale. Ya, entonces, la siguiente. El existencial, su estructura es más o menos similar. Si tenemos una proposición que está con el cuantificador existencial, su negación va a ser el cuantificador universal o el para todo. O sea, el existe se niega con el para todo. El conjunto se conserva y la propiedad se niega. Veamos en el ejemplo. Tenemos, existe un animal que vuela. O sea, existe un animal que vuela. ¿Eso es verdadero o es falso? Verdadero, porque no dice que todos vuelan, pero hay animales que vuelan. ¿Quién me puede dar un ejemplo? Una gaviota. Muy bien. Una observación. En los cuantificadores, siempre cuando se hace verdad o falso, hay que explicar un poco el tema. O sea, si usted dice, existe un animal que vuela, usted dice verdadero, porque, pero tiene que decir cuándo es verdad. O sea, por ejemplo, una gaviota, un cóndor, o en realidad cualquier ave que tenga la habilidad de volar. Y la negación entonces sería esto es verdadero, entonces la negación tiene que ser falsa. Todos los animales no vuelan. Y esto es falso, porque existen animales que tienen la capacidad de volar. Insisto, el existe se niega con el todo, el conjunto se mantiene, los animales, y la propiedad que vuela, su negación es que no vuela. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Jóvenes. Sí, profe. Ahí está. Gracias. Veamos el ejemplo 1.2, que esto ya es con números y espacios. Por ejemplo, la propiedad P dice, para todo X, X perteneciente a los reales, X es mayor o igual a 0. De partida, ¿esto es verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero, muy bien. Todos los números reales tienen esta propiedad. No, no hay problema. X cuadrado es mayor o igual a 0. Esto es verdadero para todos los números reales. Entonces la negación tiene que ser falsa,
Y acá tenemos dos formas de escribirlo. Tenemos, primero, el cuantificador universal se niega con el existencial, el conjunto se conserva y la propiedad se niega. Acá yo tengo ciertos reparos. No, no me gusta este símbolo. Esto ya es un tema de gustos. O sea, por ejemplo, no sé, hay gente que no le gusta que se escriba con lápiz rojo. A mí no me gusta que se niegue el mayor igual con una raya. La negación de esto es esto, el menor estricto. O sea, es al otro lado. Las desigualdades se pueden negar con su complemento, y el complemento es del mayor igual es menor estricto. Y el complemento de esto es esto. O sea, no me gusta ver este tipo de simbología, aunque existe, no me gusta verla. Así que si quieren hacer a su profe más feliz, nunca la hagan en un certamen test o de mases, porque no me gusta. Bueno, y en la universidad se van a encontrar con muchos profesores que tienen muchas más mañas, entonces traten de evitar que los profesores se sientan incómodos y se enojen por cosas más o menos triviales. Otro tipo de negación, o sea, de escribir esto mismo, es en vez de ocupar la palabra tal que, es ocupar la explicación, o sea, dada esta condición, se tiene esta. Entonces, siempre es verdad que si x pertenece a los reales, x al cuadrado es mayor o igual a 0. Y para negarlo, se ocupa la propiedad de la implicación. Si se acuerdan en la tabla resumen, me parece que en la parte 6, la negación del P implica Q es mantener el P y negar el Q. Voy a revisar hacia arriba. A ver, por aquí. Sí, la ley de Morgan, no, en la 2 entonces. O por acá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá está. No, la ley del contrarrecíproco, que es la 7. Esta. La negación del P implica Q es P y no Q. O sea, se mantiene el antecedente y se niega el consecuente. Eso es lo que se ocupa acá. Ahora, esto de acá es otra escritura. Simplemente acá se ocupa lo siguiente. Dice, para cualquiera que sean x e y reales, se tiene que x más y al cuadrado es igual a x cuadrado más 2xy más y al cuadrado. De partida, ¿esto es verdadero o esto es falso? Verdadero. Verdadero, muy bien. Esto se llama el cuadrado de binomio. Sí. Y otra notación de escribir exactamente lo mismo es, para todo x y para todo y, x real y real se tiene la propiedad de el cuadrado de binomio. Entonces la negación sería, para todo se niega con el existe, el conjunto se mantiene y se niega la propiedad. El igual, su negación es no es igual. Ahí no hay nada que hacer. Es la única forma de escribirlo. Aquí hay una breve explicación de lo mismo que les dije. La negación del P implica Q es P y no Q. Y acá está la observación que les decía a su compañero hace un rato atrás. Existe otro símbolo de cuantificador que es el existe, pero al lado aparece el signo de exclamación. Cuando se ocupa esta notación, se lee existe un único. Cópilo por ahí. Existe un único. ¿Ya? Y tiene la siguiente propiedad. Por ejemplo, existe un único, es verdad solamente en un caso donde se cumplen dos condiciones de partida. La proposición es verdad para algún elemento, y lo segundo, que ese elemento es único. No hay dos elementos que cumplen la propiedad. Por ejemplo,
Si yo digo x al cuadrado es igual a 4, pero x pertenece a los números enteros. Recordemos que los enteros son todos los naturales unidos con los negativos. La proposición, si yo digo, existe un único número que al cuadrado es igual a 4, sería falsa porque existen elementos que lo hacen. Es el 2, pero también el menos 2 al cuadrado da 4. Como yo le puse la condición que tiene que ser único, si tengo dos elementos o más que cumplen la propiedad, lo hace falso. Pero también es falso cuando yo digo existe un único y no ningún elemento cumple la propiedad. Entonces, hay dos formas de negarlo. Existen dos elementos o más que cumplen la propiedad, o ningún elemento cumple la propiedad. Por eso se dice en palabras que no se puede negar el existe un único, porque no tiene una única estructura para negar. Se puede negar con dos o más elementos que cumplen la propiedad, o diciendo que ningún elemento cumple la propiedad. ¿Ya? ¿Se entendió? Medio complicado de cómo poder aplicarlo. La unicidad es simplemente que existe un elemento y no más que uno. Si dos elementos o más cumplen la propiedad, lo hace falso, o que ningún elemento cumpla la propiedad. Pero usted, profe, dijo que tenía que cumplir las dos proposiciones, algo así dijo. Sí, las dos condiciones al mismo tiempo, que exista y que sea único. Ah, ya. Esas son dos cosas distintas. O sea, la existencia es Entonces una funcionaría cosa. con raíz cuadrada, ¿verdad? Ah, bueno, el ejemplo que dije yo, sí, pues, la raíz cuadrada de 4 es 2 y menos 2 también. Ah, ya. Pero eso es por el ejemplo, o sea, la propiedad del O sea, si no cumple ni la universal ni la existencial, se lo pueden negar, ¿sí? ¿O no? Correcto, esos dos se pueden negar y este no se puede negar porque no tiene una única forma de hacerlo. En cambio, la otra sí, pues la otra se tiene, el existencial se niega con el único, o sea, con el para todo, y el para todo se niega con el existencial. Profe, consulta, esto va a entrar en el test y que llegué tarde. Puede entrar sí, como una pregunta, pero recuerda que el test es el próximo día miércoles. Y No, que era el jueves. este jueves vamos a hacer un test, pero un test de práctica, porque estamos probando la plataforma. Incluso le va a aparecer en ADECA bastante prueba y cosas así, pero que ustedes no van a poder entrar porque estamos probando cosas. Mm. Pero Entonces esa fue la quedaría, información. se cambió para la otra semana, El oficial sí, pero este jueves igual hay test. O sea, pero es un test de práctica. pero sin Sin nota. O sea, tiene nota, pero esa nota no se va a guardar. Igual es bueno saberlo. Gracias. Ok, hay más ejemplos. Bueno, trabajen estos ejercicios. Ahí se da la proposición, escribir su negación y determinar su valor de verdad. Primero vean si es verdadero o falso cada una de estas alternativas. Para poder cómo va a resolverlo. Mira, veamos, por ejemplo, bueno, el primero es muy fácil. Veamos el B. El B dice, existe un natural al que n es menor que 10 y
2n más 4 es mayor que 20. Probemos. Los números naturales que son menores que 10 son el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, eso hay que probarlo en la segunda condición y ver cuál de esos lo hace verdadero. Por ejemplo, si lo probamos en el 5, el 5 cumple con la primera condición y 2 por 5 son 10, más 4 son 14, pero el 14 no es mayor que 20, por lo tanto no nos sirve el 5. Hay que ir probando hasta encontrar alguna solución. Entonces, si existe al menos un elemento que lo cumple, la B es verdadero. Profe, y en ese caso, si habría sido la A, ya habría sido falso, ¿o no? ¿En la A? No. En el 2, en vez de haber puesto esa B al revés, a eso voy. Que es El como, para todo. Sí, si hubiera Sí. sido un para todo, ya habría sido falsa. Correcto, porque basta comprobar con uno que no cumpla y se hace falso. Ay. ¿Ya? ¿Estoy viéndolos? Si son verdaderos o si son falsos. Ya. ¿Quién quiere comenzar con el A? Ver si es verdadero o es falso. Después vamos a ver la negación. Puede ser por el chat o por micrófono. Si no, elijo yo al azar. Entonces, al azar
Vamos a tomar la primera que sale aquí, Alejandra Arteaga. Alejandra, ¿está por ahí? Sí, profe, perfecto. La proposición A, que dice, para todo X perteneciente a naturales, X es estrictamente mayor que 1. ¿Esto es verdadero o es falso? ¿Y por qué? Bueno, yo creo que es verdadero. De partida, los no neutrales, ¿desde qué número parten? ¿Cuál es el menor número natural? O el primero, dependiendo de cómo se ve. ¿Del 1 hasta el 10? No, los naturales son del 1 hasta el infinito. Del 1 hasta el 10 era lo que cumplían la condición B, que n tiene que ser menor que 10. Estamos hablando del A. ¿Es Entonces, falso o no, profe? correcto, es falso. Porque falla en el 1. Si hubiera 1, puesto igual, sí, mayor o igual, a veces hubiese sido verdadero. Pero como está en el estricto, esto es falso. Porque falla en el 1. Y ya fallando en 1, lo hace inmediatamente falso. Porque tiene que ser verdad para todo. Profe, solamente para entenderlo bien falla porque es universal, ¿verdad? Correcto. Si hubiese sido un existencial, esto hubiese sido verdadero. Pero en el caso que estamos analizando, esto es para todo. Y si falla en 1, lo hace falso. ¿Y el universal también cuenta para negativos? En este caso son los naturales. Esta es la condición que tiene. Sí, pero cuando la condición cambia a reales también cuentan negativos, ¿verdad? Sí, pues los reales involucran negativos y aparte los que son irracionales, por ejemplo, el pi, rey de 2, esos números también. Ah, ya. Ok, muchas gracias. Por eso, sí, por eso hay que tener claro en qué conjunto estamos trabajando. Muchas Ya, gracias por aclarármelo. la B, ¿qué la quiere hacer? La B no la entendí mucho, siendo sincero. Yo, profe, Francisca, dígame, ¿es verdadero o es falso y por qué? le puse que es falso porque existe solo un único elemento para eso, para que se cumpla. Ojo que el existencial, teniendo un elemento, ya es verdadero. Antes es verdadero. Entonces, ¿qué número cumple esta propiedad? El 8. El 8, veamos. El 8 es mayor que 10, es menor que 10, correcto. 2 por 8 son 16, más 4 son 20. Ojo, pero 20 no es estrictamente mayor que 20. Ah, entonces sería el 9. 9. El 9, veamos. El 9 es menor que 10. 2 por 9 son 18, más 4 son 22, y 22 es estrictamente mayor que 20, correcto. Y el 10 también. 2 por 10 son 20, más 4 son 24. O sea, hay dos elementos que cumplen la condición, pero ya viendo uno, lo hace verdadero. Por lo tanto, la B es verdadero. Muy bien. Muchas gracias, Francisco. La C, ¿quién la quiere hacer? ¿Nadie? Voy a ocupar, ya ocupé la primera, ahora voy a ocupar la última. Yerit Sakaro. ¿Está por ahí? Sí, Yeritza, la C. ¿Es verdadero o es falso y por qué? verdadero, Ya, ¿por qué? porque X puede ser igual o mayor que cero. Este es menor o igual. O sea Ah, que esto es menor o igual. O sea, tiene que ser un número ah, negativo aquí. sería falso, ¿Por qué? porque X no puede ser menor o igual a cero. ¿Y cumplir la otra condición? ¿O
Porque recuerda que aquí estamos trabajando con los enteros. Z son los números enteros. O sea, los naturales unido al 0 y todos los negativos. Creo que es falso, ¿Por qué? porque te dice x al cuadrado es igual a 2. Pero si lo ponemos de un punto de vista simple, menos 2 por menos 2 es 4 positivo. No hay un número que negativo te dé un 2 positivo, ya que si multiplicas 1 por 1, te da 1. Ojo, aquí hay un O, no es un I. ¿Y cuándo el O es verdadero? Cuando cumple una de las dos por lo menos. Correcto. Bueno, vuelvo a preguntar, ¿esto es verdadero o esto es falso? Verdadero, Verdadero, ¿por qué? porque cumple la condición de que X es mayor que 0. Este es menor o igual a 0. Ay, es Esto sí lo cumple. Acá, de partida, ningún entero cumple esta condición. Ningún entero al cuadrado es igual a 2. Porque la respuesta es raíz de 2 y raíz de 2 no es un número entero. Pero como dice muy bien Yaritza, los enteros cumplen, algunos pueden cumplir la condición de que son negativos. Por ejemplo, el menos 1, el menos 2 o el mismo 0, que también es entero, es un número negativo. Por lo tanto, esto es verdadero porque existen algunos números que lo cumplen. Falla solamente en los positivos, pero los negativos lo hacen verdadero. Recordemos que este es un O, por lo tanto puede ser uno o lo otro. El D, ¿quién lo quiere resolver? Existe X perteneciente a los reales, que para todo Y perteneciente a los naturales, X más Y es menor o igual a 1. ¿Es falso o no, profe? Es falso, muy bien. Porque no existe un único natural que para todos los otros se cumpla esta condición. Siempre va a haber un natural que es más grande, entonces al sumarlo va a dar mayor que 1. Porque, por ejemplo, si tenemos el natural 5, uno de estos candidatos podría ser menos 10, porque menos 10 más 5 da menos 5, y menos 5 es menor que igual a 1. Pero, como este dice para todo, el 100 más menos 10 da 90, y 90 no es estrictamente natural. O sea, no existe algún real que para todos los naturales se cumpla esta condición. Por lo tanto, esto es falso. Porque si se fija uno, siempre va a haber un natural más grande, entonces al sumarlo va a dar mayor o igual a 1. En realidad tiene que ser mayor estricto a 1. Ya. Y los otros dos entonces quedan como tarea para mañana y vamos a ver rápidamente sus negaciones. El primero, para negarlo, recordemos que se niega el cuantificador, entonces sería un existe X perteneciente a naturales. El primero, el A, la negación sería, bueno, primero voy a anotarlo el original para que se vea. El A es
para todo x perteneciente a los naturales, todo entre paréntesis, x mayor que 1. Entonces la negación de A sería existe x perteneciente a los naturales, y negar esto es que x es mayor o igual, perdón, al otro lado. Para acá, mayor o igual a 1. Profe, ¿el pertenece no se niega? No, el pertenece, la negación de pertenece es, o sea, no pertenece, pero si usted cambia el conjunto no tiene ningún sentido el contexto. Por ejemplo, como le decía antes, si usted está hablando de una propiedad sobre los alumnos de primero del curso de álgebra, después niega la proposición, no tiene ningún sentido decir que no son alumnos del curso. O sea, tiene que ser el mismo conjunto que se evalúa. El conjunto siempre se mantiene. Entonces, en la parte B tendríamos la negación de B. El existe se niega con un para todo. Mantenemos conjunto. Y acá tenemos una proposición aquí, otra proposición acá, unida por el i. Si vemos la ley de Morgan dice la negación del i va a ser la negación de cada una de estas. Por ejemplo, n es estrictamente mayor que 10. 2n más 4 es menor o igual a 20. Y el i que aparece acá se convierte en un o. Esto es por leyes de Morgan. Para que lo revisen. En el C existe x perteneciente a z, tal que x cuadrado es igual a 2, o x es menor o igual a 0. Entonces la negación de C sería el existe con un para todo. La ley de Morgan dice que el o se niega cada uno por separado, entonces x cuadrado es distinto a 2. Y el de acá que x es estrictamente mayor que 0. Insisto, esto también por ley de Morgan. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces el resto de negaciones, el D, o sea, falta ver el valor de la E y el F, y negar D, E, F. Pero eso ya queda para el día de mañana. Lo que estoy viendo que acá están las soluciones. Muy bien. Ya, jóvenes, nos vemos entonces mañana. Pueden trabajar las guías y este día jueves, vuelvo a decir, tenemos test de prueba. Este test va a ser durante el horario de clases, así que todos tienen que conectarse de igual manera. Se va a probar la plataforma, entonces va a tener como 2 a 4 ejercicios, más que nada para probar las distintas formas que tenemos de evaluar. En el peor de los casos, si es que nada nos gusta, se va a hacer a la antigüita, o sea, de subir un archivo PDF, que ustedes lo resuelvan en una hoja de papel en su cuaderno, y después nos envíen las fotos. Pero eso se va a decidir el día jueves. Recuerden que va a tener nota, pero esa nota no es, o sea, no se va a guardar para más adelante. ¿Alguna duda, consulta? ¿Cuándo vas a subir este video? Hoy, Ahora un rato. terminando esto lo subo. Ya. Y creo que, Gracias. a ver, materia de grabaciones. Sí. Las clases ahora las subo inmediatamente, pero ahora agregué una lista, entonces ahí aparecen todas las clases
del curso, para no estarlas como copiando link por link, así que ahí aparecen todas las clases. Hasta el momento llevamos 3, 6, 7 clases. Esta es la 8ª. Profe, Fabián, ¿la clase la subía en Drive o en YouTube? en YouTube. Ah, ya. Pero ahí la pueden descargar también. Hay varias páginas para que la descarguen. Sí, por eso preguntaba, para ver si la podía descargar. Muchas gracias. Ya. ¿Más dudas y consultas? ¿No? Entonces, En realidad, ¿Mm? el existencial y el universal pueden permanecer en un mismo ejercicio, ¿verdad? Como no le entendí la pregunta. Por ejemplo, el ejercicio que se vio antes, donde el existencial aparecía en el paréntesis inicial, Ujú. y en el siguiente paréntesis había una X con un universal, o creo que era una N, no recuerdo muy bien, pero no se contradicen, ¿verdad? No, o sea, el que manda ahí es el para todo. Cuando ahí está el para todo y él existe, siempre el para todo es el que manda la propiedad. Ah, ya, ok. Ya, jóvenes, nos vemos, que esté muy bien. Una compañera hizo una pregunta al chat. Ah, no lo vi. ¿Siempre vamos a tener que usar la ley de Morgan? Sí. O sea, no siempre, pero la ley de Morgan se va a asumir como una herramienta que todos tienen que conocer. O sea, cuando se tenga que usar, simplemente se va a usar. Pero, por ejemplo, en la primera acá, en la A, se negó sin usar la ley de Morgan. Pero cuando aparezca el I, el O y el condicional, esas leyes ya se van a asumir que ustedes las conocen. No sé si eso responde a su pregunta. Sí, muy bien. Ya, jóvenes. Nos vemos. Nos vemos, profe. Nos vemos.